comenté. Y bueno, para la cuarta y última parte ya vamos a ver vasoconstricción pulmonar, vamos a ver insuficiencia respiratoria y respiración en medios especiales. Y ahí acabaríamos el curso. ¿Ya? Bueno, vamos a compartir pantalla, permítanme. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, doctor, sí se Sí, ve. doctor, sí se ve. Ya, bueno, justo cuando prestaba para ir a votar, me dio un lumbago súbito, post esfuerzo, y bueno, pues discúlpeme que esta vez no ponga mi cámara, por favor. Estoy un poco adolorido, ¿no? Pero bueno, recuerden que esta clase Recording in progress. va a durar más o menos 45 minutos. Así es que todos prestar atención, por favor, ¿ya? Vamos a agrandar pantalla. Si la señal se va por algún motivo, no olviden que me pasan la voz por audio, ¿ya? Por audio más que por chat. Ok, entonces chicos, vamos a ver regulación de la respiración. Lo que vamos a ver es generalidades, el centro respiratorio, ¿no? Que sabemos que está en el sistema nervioso central. Vamos a ver el control químico de la respiración, ¿no? De qué manera tanto la hipoxemia, tanto la acidosis, ¿no? La hipercapnia, pueden regular la respiración, ¿no? Vamos a ver también qué son los receptores, los quimiorreceptores, para ser más exacto, periféricos, ¿no? Acuérdense que a nivel periférico vamos a tener quimiorreceptores, ¿no? Que van a mandar la información, en este caso al centro respiratorio y otros factores que también influyen en la respiración, ¿no? Independientemente del control químico, ¿no? Vamos a ver que vamos a tener varoreceptores, vamos a ver que vamos a tener receptores inclusive en los capilares pulmonares, ¿no? Y todo lo demás, ¿ok? Muy bien. Mencionarles pues que la respiración es un proceso voluntario e involuntario, ¿no? Se notó el cambio se notó el cambio, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Ok, entonces, voluntario porque nosotros podemos hasta cierto punto controlar la respiración, ¿no? Pero hasta cierto punto. Yo puedo estar en un periodo de apnea voluntario hasta cierto punto, pero luego seguramente voy a retener CO2, voy a estar en un estado hipercápnico, ¿no? Y obviamente, pues, ya no, por más que quiera, no voy a poder contener la respiración, ¿no? Entonces, por eso se dice que es voluntario, pero también es involuntario, ¿no? Porque inclusive en el periodo del sueño, donde no tenemos, digamos, no ejercemos la voluntad, y nosotros ya de manera automatizada tal vez ventilamos, ¿no? Ventilamos. Ahora, vamos a ver que en la regulación de la respiración vamos a tener centros nerviosos y vamos a tener los quimiorreceptores, ¿ya? Digamos que los centros nerviosos es el que recibe la información de la parte periférica, ¿no? A través de o sea, a través del noveno y décimo par craneal. Pero esta información va a venir de la periferia y como les dije, ya sea por información de quimiorreceptores o ya sea porque vamos a tener varios receptores u otros estímulos que van a llevar la información a estos centros nerviosos, que dicho sea de paso se van a encontrar a nivel de la corteza y el tallo encefálico, ¿no?
La corteza va a emitir información también al tallo encefálico, pero también este tallo encefálico va a recibir información de la periferia directamente de los quimiorreceptores, barorreceptores. ¿Ya? Ahora, en cuanto a estos quimiorreceptores, vamos a tener que vamos a tener quimiorreceptores centrales que se van a encontrar a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Y vamos a tener quimiorreceptores periféricos que se van a encontrar ya sea en los cuerpos aórticos y en los cuerpos carotídeos. ¿Ya? Bueno, un ratito, por favor. No sé por qué no se borra. Ahora sí. Ya. Ahora, en cuanto a los centros nerviosos, como les dije, se encontraban a nivel de la corteza cerebral y a nivel del tallo encefálico. A nivel de la corteza cerebral ejercemos el control voluntario y a nivel del tallo encefálico vamos a ver dos estructuras, ¿no? Que es a nivel del tronco encefálico, ¿no? Dos estructuras. El mesencéfalo, que en este caso no se cuenta, pero sí vamos a tener la protuberancia y vamos a tener el bulbo raquídeo, ¿ya? A nivel de la protuberancia vamos a encontrar dos centros nerviosos, el centro neumotáxico y el centro amnióstico. Y al nivel del bulbo raquídeo vamos a tener zonas, ¿no? Zonas como la zona que pertenecen al grupo ventral y al grupo dorsal, cuyas funciones lo vamos a ver más adelante. Espero que estén atentos. Se encuentra Abad en línea. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Se encuentra Kenai. Doctor, buenas noches. Ok. Ventosía. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Y Nostrosa. Correcto. Paucar. Paucar Génesis. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y finalmente, Yulisa Sandoval. ¿Está? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, ok, simplemente al azar nomás estamos viendo. Ok, entonces miren, con respecto, con respecto a, ujú, ya con respecto, chicos, a los quimiorreceptores, como les dije, se van a encontrar a nivel central, ¿no? Y específicamente en el bulbo raquídeo. ¿Y qué función tiene estos quimiorreceptores centrales? Es prácticamente recibir estímulos, principalmente del aumento de la presión de CO2 a ese nivel y también del aumento de hidrogeniones, ¿no? O sea, el principal estímulo va a ser el aumento de CO2, o sea, la hipercapnia, y también la acidosis, ¿no? La acidosis, ¿ok? Ya sea respiratorio, ya sea metabólico, van a servir como estímulo para estimular en este caso a los grupos que controlan la respiración, en este caso que es el grupo dorsal, que lo vamos a ver más adelante. A nivel periférico vamos a tener cuerpos que se van a encontrar a nivel de la carótida común, ¿no? Cuerpos carotídeos, así se llaman. Y vamos a tener también a nivel del arco aórtico los famosos cuerpos aórticos, ¿no? Los cuerpos carotídeos van a enviar la información cuando detecten disminuciones de presión de oxígeno, o sea, hipoxemia, pero en mayor medida, ¿no? Pero en menor medida eh, cuando detecten hipercapnia y cuando detecten acidemia, ¿no? Del mismo modo, los cuerpos aórticos, ¿ya? O sea, estos quimiorreceptores periféricos, ya sea a nivel de la carótida común, o sea, los cuerpos carotídeos o a través del arco aórtico, por medio de los cuerpos aórticos, van a reaccionar principalmente a la hipoxemia y en mayor medida, pero en menor medida a la hipercapnia y a la acidemia.
A diferencia de los quimiorreceptores que están a nivel central, ¿no? A nivel del bulbo, que su principal estímulo va a ser la hipercapnia y la acidemia, ¿ya? Recuerden que a nivel de los cuerpos carotídeos, la información lo van a llevar a través del noveno par craneal, que es el nervio glosofaríngeo. Y en cuanto a los cuerpos aórticos, la información lo van a llevar a través del décimo par craneal o nervio neumogástrico o vago. ¿Ya? Ok, esto se observa en la otra diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor. Ok. Aquí, por ejemplo, estamos viendo justamente el puente, ¿no? El tronco, mejor dicho, cómo recibe información aferente, ¿no? En este caso de los cuerpos aórticos, pero también de los cuerpos carotídeos, ¿no? Y también de los varoreceptores, ¿no? Que luego lo vamos a explicar, ¿ya? Entonces, quimiorreceptores, varoreceptores envían información a través del noveno y décimo par craneal en este caso, al bulbo, ¿no? Y también a la protuberancia, ¿ok? Precisamente acá tenemos el tronco, tenemos el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Acá nos interesa más la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo, ¿no? Donde se van a encontrar justamente los centros y grupos neuronales que van a recibir información. ¿Ya? Información para el control de la respiración. El mesencéfalo no se ha demostrado que se encuentren ahí centros que reciban información para el control de la respiración. Solamente nos centramos a la protuberancia y al bulbo. ¿Ok? Como veremos, estos grupos neuronales van a ser bilaterales, tanto a nivel de la protuberancia como al nivel del bulbo. ¿Ya? Aquí tenemos una vista lateral, precisamente de este tronco, donde incidimos más en la protuberancia y el bulbo, ¿no es cierto? Recuerden que este tronco recibe no solamente información de la periferia, sino también del encéfalo. Recibe también información del encéfalo. ¿Ya? Muy bien, entonces acá nos vamos a centrar ahora a lo que vendría a ser la protuberancia y el bulbo. ¿Ya? Entonces vamos a ver que a nivel de la protuberancia vamos a tener en la parte superior al centro neumotáxico y en la parte inferior al centro amnióstico, ¿ya? Cuyas funciones lo vamos a describir más adelante. A nivel del bulbo vamos a tener el grupo dorsal y el grupo ventral. Recuerden, pregunta, ¿dónde se encuentran los quimiorreceptores centrales? En el bulbo raquídeo. Bulbo. En el bulbo, muy bien, en el bulbo raquídeo, ¿no? Muy bien, en el bulbo raquídeo. ¿Ya? Miren, miren, les decía de que a través del noveno par craneal va la información aferente, ¿no? En este caso, hacia el bulbo, específicamente al grupo dorsal, ¿no? Que va a estar en el núcleo del tracto solitario. Pero a través del noveno par craneal, básicamente llega información de los cuerpos carotídeos, ¿no? Y a través del décimo par o neumogástrico, llegan principalmente en este caso, de los cuerpos aórticos, ¿ya? Aórticos. ¿Cómo se da ese proceso de la transmisión, la información y el estímulo? Lo vamos a ver más adelante, más adelante. Entonces, ¿cuál es la función? Nos preguntamos del grupo dorsal. ¿Ya? El grupo dorsal básicamente tiene la función de activa la inspiración. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega la información hacia el grupo dorsal, ¿no? Llevan la información hacia el grupo dorsal y estas emiten una transmisión eferente hacia principalmente el músculo que inicia la inspiración, que es el diafragma. De esa manera va a activar la inspiración. Se dice que también estaría enviando fibras hacia los músculos intercostales externos, ¿no? Que tienen que ver con la inspiración. ¿Ok? Pero aparte de activar la inspiración, el grupo dorsal también controla el ritmo.
Es decir, si yo estimulo al grupo dorsal, voy a hacer que este estímulo de la inspiración sea prolongado, sea largo. Normalmente, ¿cuánto tiempo demora la inspiración, chicos? En condiciones normales. ¿Cuántos segundos? ¿Cuánto la inspiración y cuánto la expiración? Ya, normalmente la inspiración es 2 segundos y la expiración es 3 segundos, ¿ok? En condiciones normales. De esa manera, el cuerpo está regulado, o sea, para que la inspiración dure 2 segundos y la expiración dure 3 segundos. Inspiración 2 segundos y expiración 3 segundos. O sea, va a haber una interacción del centro neumotáxico, centro amnióstico y grupo dorsal para que finalmente se dé ese equilibrio, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa si yo sobreestimulo al grupo dorsal? Si yo sobreestimulo al grupo dorsal, voy a seguir activando la inspiración, voy a potenciar la inspiración y esta inspiración va a ser duradera. Por lo tanto, cuando yo vea el control del ritmo, el ritmo va a ser un ritmo duradero, ya no va a durar 2 segundos, va a durar de repente 4 o 5 segundos, y de esa manera la frecuencia respiratoria va a disminuir. Pero si yo inhibo al grupo dorsal, en este caso, voy a cortar la inspiración. Ya no va a durar 5 segundos, de repente durará medio segundo, 1 segundo, ¿no? Y por lo tanto el ritmo se va a cortar y voy a tener frecuencias respiratorias elevadas, ¿no? Entonces, eso que quede claro. Entonces, como les decía, la información llega a través del noveno y décimo par, a través de los quimiorreceptores periféricos, los varoreceptores y los receptores pulmonares. Los varoreceptores se van a encontrar a nivel de los bronquios, a nivel de los bronquios, ¿ya? De los bronquiolos también, específicamente en la célula muscular lisa de de estas estructuras que van a captar básicamente el estiramiento, ¿ya? Y los receptores pulmonares se van a encontrar básicamente en los capilares pulmonares, justo donde se desarrolla el intercambio gaseoso. Entonces, si yo tengo un edema agudo de pulmón, ¿cómo va a estar la presión capilar pulmonar, chicos? ¿Aumentado o disminuidos? ¿Cómo creen que debería estar en un edema agudo de pulmón la presión capilar pulmonar? Aumentado. Depende, doctor, porque hay unos, Aumentada. Sí, sí, adelante, adelante. por- porque hay unos que son cardiogénicos y no cardiogénicos. En unos que afecta al tabique y otros que afecta ya es plenamente el corazón, si no Ya me no, equivoco. no te logré escuchar bien, si podría repetir, por favor. Eh, Ahora sí, Perfecto, ahora sí, adelante. ya, creo que sería depende, porque hay algunos, el edema agudo de pulmón puede ser por dos factores, cardiogénicos y no cardiogénicos, unos van a afectar el Ah, tabique pulmonar ya. y otros que van a ser directamente una falla del corazón. Claro, me refería en este caso a los cardiogénicos. Ok, doctor, entonces sí, sí, sí es aumentada. Claro, ajá, muy bien tu respuesta también. ¿Ya? Entonces, está aumentado, ¿no? Normalmente la presión capilar pulmonar oscila entre los 7 milímetros de mercurio y justamente esa distensión capilar va a ser captada por receptores pulmonares y estaría llevando información, en este caso, al grupo dorsal. ¿Ya? El grupo dorsal. O sea, en otras palabras, chicos, el centro neumotáxico y el centro amnióstico no ejercen directamente la función en el control de la respiración. Lo hace a través del grupo dorsal. O sea, el grupo dorsal es el que ejecuta. Es como si fueran los soldados, ¿no? El que recibe la orden del general. Entonces, digamos, los que son operativos, los que entran en combate son los soldados, ¿no? Entonces, algo así, es el grupo dorsal quien ejecuta, eh,
digamos, las órdenes de las otras estructuras, ya sea del encéfalo, del centro neumotáxico, del centro amnióstico, inclusive de los, bueno, en este caso no es inclusive, ¿no? De los, de los del marcapaso del complejo pre-Botzinger, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Luego lo vamos a explicar. Pero el grupo dorsal es el quien operativiza básicamente a través de sus nervios eferentes que se van a ir al diafragma y se van a ir a los músculos, en este caso intercostales externos, ¿no? Y va a operativizar, en este caso, el inicio de la inspiración, la duración de la inspiración y de esa manera controla también el ritmo, ¿no? Y justamente aquí estamos viendo el nervio eferente, ¿no? Que se va justamente hacia el diafragma. Muy bien, entonces, ¿qué va a hacer el grupo dorsal? Primero, va a generar una descarga, o sea, va a iniciar primero la inspiración a través de descargas progresivas, ¿no? Va a haber descargas progresivas, se va a dar la inspiración, va a seguir la inspiración, ¿no? Y de pronto va a haber una interrupción súbita, ¿no? Una interrupción súbita. Como antes de que se dé, o mejor dicho, cuando se dio la interrupción súbita, el pulmón va a estar distendido. Y como va a estar distendido, potencialmente va a tener una energía que es justamente el retroceso elástico, ¿no? Va a dar este retroceso elástico, ¿no? Que va a generar la expiración. Y este retroceso elástico no necesita gasto de ATPs, que es la energía potencial acumulada ya por esta distensión. No necesita gasto de ATP. Por eso se le llama se dice que la expiración es pasiva, no gasta ATP. ¿Ya? Entonces, no necesita también que se contraiga ningún músculo, a menos que sea una expiración forzada, ¿no? Pero si es una expiración pasiva o una expiración normal, tranquila, es un proceso pasivo, sin gasto de energía, que lo va a dar precisamente el retroceso elástico, producto de la distensión pulmonar durante la inspiración, pero también lo va a dar precisamente la presión de los órganos intraabdominales contra ese diafragma contraído, ¿no? Y va a hacer que, pues, que se relaje y disminuya el volumen torácico, ¿ya? Entonces, como les dije en un comienzo, todo está calculado, ¿no? O sea, la interacción del centro amnióstico, del centro neumotáxico con el grupo dorsal, ¿no? Y todos los estímulos por haber, está programado para que la inspiración dure aproximadamente 2 segundos y la expiración dure aproximadamente 3 segundos, ¿no? Como lo estamos viendo acá, ¿ya? Entonces el grupo dorsal controla dos características de la rampa inspiratoria, que es, primero, la velocidad de aumento de la señal en la rampa y el punto limitante en el que se interrumpe, ¿ya? O sea, si hablamos de velocidad, involucramos tiempo, ¿no? Entonces, que dure 2 segundos y el punto limitante donde, ¡puc!, hasta aquí nomás, ¿ya? Eso lo hace el grupo dorsal. Ahora, como les decía, van a existir células marcapaso que formarían el complejo de Pre-Botzinger, ¿ya? Se dice que este complejo de Botzinger enviaría, eso es lo que dice el Guyton al menos, ¿ah? Enviaría información, ¿no? Aparentemente directamente al diafragma, ¿no? No lo haría a través del grupo dorsal, esa es una teoría por si acaso, no a través del grupo dorsal, ¿no? Directamente, ¿no? Para que se dé esta inspiración de manera automatizada, que mientras estemos con vida se va a dar, ¿no? Y esto es de manera automatizada, independientemente si el individuo pues está hipercápnico, hipoxémico o
o acidémico, ¿no? Y uy, uy, se va a terminar en 10 minutos. Si se termina, me envías una nueva, esto, por favor, Kenai. Está bien, Listo. doctor. Ok, entonces estas células marcapaso tendrían sería como un marcapaso, ¿no? Como lo dice el mismo Guyton, actuarían como el nódulo sinusal, ¿no? Que es automatizado, ¿no? Para transmitir la información eléctrica. Ahora vamos a ver qué hace el centro neumotáxico. Como ustedes verán, el centro neumotáxico no emite información a través de nervios que vayan directamente al diafragma o a los músculos abdominales o a los intercostales, internos, externos, etcétera, sino lo hace directamente a través del grupo dorsal. Y el grupo dorsal es el que ejecuta, como les había mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el centro neumotáxico? Normalmente envía señales inhibitorias, ¿ya? Ah, ¿temblor, chicos? Chicos, Todavía no me llega. ¿temblor? No, No, no doctor, es temblor. no me llega aún, doctor. No, doctor, aún. Están en Ñaña, ¿no? ¿O están fuera de Lima? Sí, ñaña, ñaña. No, así ligerito, no sé si ha sido, no me queda la duda. Pero Problema si de ha señal. sido en un lugar lejano. Ya, ok, entonces como les decía, el centro neumotáxico se va a encontrar en la protuberancia, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el núcleo parabraquial. Este centro neumotáxico envía señales inhibitorias al grupo dorsal. Entonces, como ya les dije, si el grupo dorsal se inhibe, entonces se inhibe la inspiración. Por lo tanto, ya no va a durar 2 segundos, va a durar pues la mitad o la cuarta parte, ¿no? Y vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Un aumento de la frecuencia respiratoria. Es decir, va a cortar la inspiración. Y si acorta la inspiración, vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria, como lo vamos a ver acá. Miren, en este caso ha cortado la cuarta parte de lo normal, es decir, tenemos una inspiración que dura 0,5 segundos, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque hubo una desconexión de la rampa antes de lo normal y la frecuencia respiratoria acá va a oscilar entre 30 a 40 respiraciones por minuto, por el acortamiento precisamente de la inspiración. Y esto se da porque el grupo dorsal se inhibe y ha sido inhibida por el centro neumotáxico, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos solo influencia del centro neumotáxico nada más, nuestra inspiración no duraría pues 12 segundos, no duraría menos. Y yo les dije que interactuaban también otros centros de tal forma de que lo normal es que sea 2 segundos. Y precisamente eso va a ser el centro amnióstico que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, vamos entonces, el centro neumotáxico cuando su señal es intensa va a inhibir más de lo normal. O sea, que quede claro, el centro neumotáxico inhibe el grupo dorsal, lo inhibe, pero lo inhibe de una manera moderada tal que la frecuencia o la duración de la inspiración sea 2 segundos. Pero si es intensa, entonces ya no va a ser 2 segundos, sino va a ser menos, ¿no? Pero si es una inhibición normal, cuando esta inhibición normal interacciona con el otro centro que es el amnióstico, vamos a tener una duración de 2 segundos. Pero si es intensa y supera y vence a su oponente que es el centro amnióstico, entonces va a cortar la inspiración y ese grupo dorsal va a tener un predominio inhibitorio que normal, ¿no? O sea, el grupo dorsal puede tener un predominio inhibitorio, un predominio equilibrado o normal y un predominio excitatorio. Si el centro neumotáxico y el centro amnióstico actúan de manera normal, es decir, el centro neumotáxico inhibiéndolo, pero suavemente, el centro amnióstico que lo que hace es estimular al grupo dorsal, pero lo hace suavemente, vamos a tener un equilibrio cuya duración de la inspiración va a ser 2 segundos.
Pero si el centro neumotáxico tiene una señal intensa, entonces va a romper ese equilibrio y vamos a tener un grupo dorsal con predominio inhibitorio y por lo tanto una duración de la inspiración menor. Espero que me haya dejado entender, ¿no? Y por ello es que vamos a tener una frecuencia respiratoria de 30 a 40 respiraciones por minuto. Pero si nos vamos al otro lado, al otro extremo, donde el centro neumotáxico, la señal es débil, o sea, el centro neumotáxico tiene que ser normal, intenso o débil. En condiciones normales tiene que ser normal, valga la redundancia. Pero si la señal es débil, nos vamos al otro extremo. O sea, va a excitar al grupo dorsal. Entonces, esa inspiración ya no se va a cortar antes de los 2 segundos, sino se va a prolongar porque la desconexión va a ser después de lo normal y vamos a tener una inspiración de 5 segundos. Vamos a tener mayor tiempo de inspiración y consecuentemente disminución de la frecuencia respiratoria, miren, de 3 a 5. ¿Ok? ¿No? Entonces, normalmente cuando la señal es débil del centro neumotáxico es como si actuara el centro amnióstico. Es decir, el centro neumotáxico y el centro amnióstico se oponen de tal manera que la suma de sus fuerzas nos va a dar un equilibrio. ¿Ya? O sea, el grupo dorsal recibe órdenes de ambos centros, pero de tal forma que cuando están en equilibrio, su inspiración dure 2 segundos. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver ahora qué función cumple el centro amnióstico. Si el centro neumotáxico daba señales inhibitorias, el centro amnióstico da señales excitatorias. O sea, se comporta como un neumotáxico con señal débil. ¿Ya? Entonces vamos a tener que estimula la inspiración, va a retrasar el punto de desconexión de la rampa inspiratoria y como dije, actuaría como un neumotáxico con señal débil, va a disminuir la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Y va a prolongar la inspiración. Y todo lo hace a través del grupo dorsal. Y vamos a tener precisamente este mismo escenario como cuando el centro neumotáxico tiene señal débil, ¿no? Es decir, mayor tiempo de inspiración, disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Ahora, pero este centro amnióstico, perdón, queda inhibida por el centro neumotáxico. ¿Ya? Es decir, el centro neumotáxico inhibe al grupo dorsal, pero también inhibe al centro amnióstico. ¿Ya? Ahora vamos a tener el grupo ventral, miren, ¿ya? El grupo ventral. Miren, el grupo dorsal, el grupo dorsal recibe órdenes de todos, pero el grupo dorsal, adelante, Mariela Tapia, fuerte y Doctor, claro. buenas tardes. Una consultita respecto al centro apneumático. Cuando la señal es fuerte, ¿va a incrementar la frecuencia respiratoria? Eso me quedó un poco de duda con el otro también, con el centro neumotorácico. Ya, a ver, vamos a tener dos centros a nivel de la protuberancia, el centro neumotáxico y el centro amnióstico. ¿Ya? El neumotáxico inhibe el grupo dorsal e inhibe también al centro amnióstico. ¿Ya? Entonces, el neumotáxico, cuando tiene una señal intensa, va a ser recontra inhibitorio. Pero cuando tiene una señal débil, va a ser recontra excitatorio. Y se va a portar como si fuera el centro amnióstico. Es decir, lo que va a hacer el centro amnióstico es excitar al grupo dorsal. Entonces, la relación entre el centro neumotáxico y el centro amnióstico son opuestas. ¿Ya? ¿Y cuál era tu pregunta en sí? Ah, ya, era en todo caso, si en el centro neumotorácico es una señal intensa, la Neumotáxico. frecuencia, ajá, la frecuencia cardíaca aumentada, ¿verdad? Pero en caso de que sea una señal intensa en el apneumático, ¿también va a incrementarse la frecuencia respiratoria o va a disminuir? Ah, no, son opuestos. O sea, a ver, si es que el neumotáxico, su señal es débil, si su señal es débil, el centro neumotáxico,
Con el centro amniótico ocurre lo contrario, ¿no? O sea, son funciones opuestas entre el neumotac